¿Qué importancia tiene la armonía, la sincronización entre la producción, el transporte y la distribución? Esto es básico, esto es como comprender bien el rol que ejerce la ingestión que hacemos de alimentos por la boca. Y no es esto un exceso de explicación ni de ridículo, sino es que siempre creemos, estoy comiendo. No, fulano no se le debe molestar porque está comiendo, porque creemos que comemos cuando ingerimos alimentos. Pero en los seres humanos, en los animales, eso no es así. En las plantas pudiera ser así, pero no en los animales. Los animales tenemos una pequeña plantita de procesamiento de alimentos. La boca, el esófago, el estómago y los intestinos son en conjunto el aparato digestivo, pero no el alimentario. Es el digestivo. ¿Qué significa? Mire qué bien puesto este nombre. El aparato digestivo. ¿Por qué? Porque ahí no es que nuestro cuerpo come, ahí no es que nosotros comemos. Ingerimos una serie de ingestas, vegetales, carnes, cereales, grasas, proteínas, bueno, de todo, minerales, sales, lo que sea. Pero ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo digiere, por eso se llama aparato digestivo. Pero no significa eso que ahí es que nos alimentamos. Eso es imprescindible para llegar a la alimentación, pero no es el acto mismo de alimentación. Porque todo lo que nosotros ingerimos a diario es para que nuestro aparato digestivo convierta todo lo comido en una sustancia básica, unos glucósidos. Y estos van al hígado. Y el hígado también hace su tarea lubilizando, haciendo que las partículas de grasa sean trituradas y convertidas a entes liposolubles y varias otras cosas más. Ahí se va preparando ese glucósido, ese principio alimentario de la célula, que es donde nosotros comemos. Comemos en las células, no en el estómago. El estómago digiere, los intestinos digieren para producir ese producto que va a ir a la célula, que es donde comemos. Entonces, si se rompe esa cadena de eventos, ¿qué se va a provocar en nuestros organismos? Una alteración y un desastre. Pero bueno, después que el hígado liposolubiliza estos principios de alimentación celular, los pasa la sangre, lo inyecta la sangre y la sangre pasa por el páncreas a buscar la insulina, sin la cual no puede haber digestión. Porque esos alimentos, para poder ser, digamos, consumidos en una combustión, necesitarían 90 grados o 92. Pero gracias a la insulina, la combustión va a ocurrir a 35 grados centígrados, porque la presencia de la insulina hace que esos principios alimentarios puedan participar en una combustión, quemados, digamos,
a la temperatura de nuestro cuerpo. Miren qué magia. Este es el papel de la insulina y por eso nadie puede sobrevivir si no tiene insulina. ¿Por qué? Porque deja de comer. ¿Por qué? Porque el proceso alimentario celular inmediatamente se detiene si no hay insulina. Pero la sangre ya con los glucósidos y con todos esos alimentos y con insulina sigue. ¿Por dónde tiene que pasar? Por los pulmones. ¿A qué? A que la hemoglobina atrape el oxígeno y forme la oxihemoglobina, que es como el oxígeno, viaja en nuestra sangre para alimentar todas las células. Bueno, y ahí entonces el corazón impulsa la sangre y la sangre que sale por la aorta ya está completa en su viaje para ir a alimentar cada célula de nuestro organismo. Y ahí está todo completo. ¿Por qué? Porque la gasolina, que es el alimento, esos glucósidos, esa sustancia orgánica a que se convirtió todo lo que comemos y gracias al aparato digestivo se convirtió en algo que sí pueden entrar a la célula. Entonces está en la sangre, está la insulina y está el oxígeno con la oxihemoglobina. Entonces ahí sí, la sangre va irrigando todos nuestros músculos que están compuestos de células y las células que toman esos materiales y lo dejan entrar a su cuerpo. Y allí la insulina hace el papel de enzima con la magia de hacer una labor de hacer posible que los nutrientes que nos lleva la sangre a las células puedan ser quemados, llamemos de esa manera, gracias a la insulina, a 35 grados, 35, 36 grados. Y entonces está presente también el oxígeno que va junto con la oxihemoglobina, que de una vez otra función suelta los átomos de oxígeno, ahí se produce la alimentación. Si en esa cadena de eventos se rompiera o se interrumpiera cualquiera, ¿hay trastorno? Si el páncreas no produce la insulina, hay problema porque la persona va a morir. O si no se le suministra por otra vía, va a morir. Pero si el hígado no hace su función, va a morir. Pero si los intestinos, ese papel mágico de los intestinos no hacen su rol, también va a morir. Si el estómago no hace el suyo, incluso las glándulas salivares no lubrican, no humectan, no van con la amilasa haciendo su labor, entonces eso es lo que se llama una cadena alimentaria, una cadena nutricional. Pero eso mismo se da en las naciones. El campo tiene que producir las materias primas. La minería tiene que producir las materias primas. Los océanos producen las materias primas, que no son muchas las fuentes de materias primas. Son de los océanos o mares, de los ríos, de nuestras tierras, todos los tipos de materias primas, y también las minas, las materias primas. Tenemos el oxígeno, tenemos también los combustibles para las máquinas, y tenemos los seres humanos, y tenemos la tecnología para otras máquinas que lo que aportan es un trabajo debido a la inteligencia artificial. Ya tenemos todo. Pero ¿y si eso se rompe? ¿Qué va a pasar en la economía? ¿Qué va a pasar en el comercio? Si eso se rompe, entonces habrá escasez. Habrá escasez de bienes terminados.
de bienes de consumo, de bienes duraderos. Habrá escasez de todo. ¿Y qué ha roto en estos últimos 2 años ese equilibrio, esa armonía que había antes? Lo ha roto la pandemia. Cuando un país decía que cerraba un 30%, un 40% o un 50%, ¿qué provocó? Que la fábrica que estaba en Shanghái, que estaba en Alemania, que estaba en España, que estaba en Argentina, que estaba en Brasil, que estaba en África, donde estuviera el bien, el producto, el maíz, la soya, las grasas, los pescados, la carne, el petróleo, el gas, las tantas cosas que necesitamos en la cadena estratégica para que las industrias reciban lo que necesitan para operar. Pero también el mismo sistema de transporte, pero de igual manera la misma medicina que atendía a los seres humanos por la pandemia. La cadena de suministro del planeta, la pandemia la rompió, la afectó, la trastornó, le impidió la armonía que tenía, la desarticuló. Entonces, el que tenía una fábrica de plástico aquí, las resinas, que el plástico viene en bolitas, en trocitos pequeños, sea de poliuretano, sea de polietileno, sea de propileno, de lo que sea, que es fabricado en China o en Alemania o es fabricado en Singapur, tuvo que mandar a decirle a ese fabricante que no va a recibir los envíos porque no tiene información de cuándo reabrirá por causa de la pandemia, porque no sabe cómo va a evolucionar la pandemia. Situémonos en marzo. Y le mandó a decir eso. ¿Y qué pasó con esa industria? Que esa industria tuvo que decirle a sus trabajadores: miren, he recibido miles de órdenes. No podemos seguir trabajando porque ahorita en los almacenes no nos cabe nada. Pero ella tuvo que decirle a quienes le suministran la materia prima suya a la otra vez a un agente primario, es decir, antes que él, más cerca del origen, lo mismo. Pero entonces todos tuvieron que decirle al barco, al contenedor, al barco de contenedores: miren, no voy a usar tantos contenedores, no voy a usar tantas cargas, no las puedo recibir, no tengo producción. Pero eso tuvieron que decírselo a los campesinos que cultivan la tierra, a los productores de la tierra. Miren, yo no puedo aceptar más soya, más maíz, pero entonces en los campos muchas cosas se perdieron porque hay cosas que se pueden guardar, pero hay otras que no se pueden guardar, porque la gran diferencia entre los bienes agropecuarios y los bienes industriales duraderos, la gran diferencia es que el bien duradero tiene su nombre, dura mucho. Por eso los productores de bienes permanentes o duraderos le ponen el precio a su producción, pero el productor agropecuario, a él le ponen el precio. Nadie ha producido yuca aquí que diga: yo voy a llevar mi yuca al mercado para venderla tanto. El pobre productor pregunta: ¿a cómo está la yuca? El que produce toros para el sacrificio no dice: yo voy a vender mis excelentes toros, mis excelentes carnes a tanto. No, él pregunta: ¿a cómo que está el quintal o el kilo de carne?
¿Por qué? Porque él sabe que tendrá que venderlo por ese precio, porque como son bienes perecibles, los bienes perecibles, el productor siempre es presa, es víctima de que es el mercado el que le fija el precio. Y esa es la suerte, porque si no hubiera más hambruna, porque siempre hay un espíritu especulador. Voy a vender mi pollo más caro, pero como al final de cuentas, aunque se pueda congelar, llega un momento en que ya no sirve, bueno, entonces hay también una situación de consideración y de menos agiotismo y de menos, pero hay otros bienes que no se pueden ni siquiera congelar, porque nadie se va a poner a congelar racimos de plátano. Se puede, pero nadie lo hace. Entonces, también el productor de plátano tiene que contentarse con preguntar a cómo están los plátanos, que voy para el mercado. Y en el mercado vendrá uno y le dirá, sí, a eso está, pero yo tengo que pagarte los 10% más barato. Bueno, se ha roto la cadena de suministro. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Los precios. Los gobiernos, y nuestro aquí en República Dominicana, ha tenido más o menos bastante éxito en poder controlar con algunas medidas los precios de los bienes agropecuarios, y los cuales ya dijimos se controlan a sí mismos porque son perecibles. Y por eso esos bienes se han mantenido baratos, y en algunos momentos baratos para el consumidor, pero ruinosos para los productores. Porque cuando un guineo está llegando a su casa a peso y medio, el que lo produjo ni se levanta. Le da una fiebre de 40, porque lo está perdiendo todo. Por eso es que lo importante en los mercados se llama estabilidad en la tasa de interés, en los flujos de financiamiento. Eso es fundamental. Y por eso es fundamental que los gobiernos sepan el rol que les corresponde para apoyar al productor agropecuario en cada una de las etapas con tiempo suficiente, porque mientras el cosmos incida en la siembra de una matita de maíz, de yuca o de plátano, hay que sembrar a tiempo, en el momento oportuno, no cuando usted quiera, no cuando usted se levante tarde, sino de madrugada, como exige, mientras la luna sea menguante, cambiante, llena, nueva, y eso incide en la productividad, será necesario sembrar en el ciclo exacto. Pero también todo esto incide en qué. Incide en los precios, hemos dejado eso de último, y en la abundancia, y en la diversidad, y en la variedad de productos en los anaqueles, o en el carrito, o en la platanerita, o en la carretilla que pase por su casa, o en el ventorrillo del colmadito. Incide. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hasta los productos de mala calidad se venden cuando hay escasez. Pero casi siempre cuando hay escasez, entonces los precios se disparan. Y en este caso, ¿qué cosa ha hecho también disparar los precios de una manera asombrosa? El transporte, el cupo. Como ahora somos todos interdependientes y el mundo se ha dejado atrapar por China, el gran milagro económico, el gran logro de la planificación. Una nación pobre hace 40 años se está convirtiendo en la nación clave del mundo, pero China siempre había sido el centro más avanzado, más tecnológico y más rico del mundo. Fue en 1850.
1850, que los chinos empezaron a declinar por una decisión que tuvieron que tomar a consecuencia de que las llamadas potencias occidentales, que eran Portugal, España, Gran Bretaña, los Países Bajos, los holandeses, todas estas potencias iban penetrándole sus territorios y permitiéndole su propia población, haciéndole consumir opio, digámoslo como es. El Imperio Británico se empeñó en venderle opio a China y prácticamente le obligaba a las provincias ribereñas a comprarle, porque como China tenía un desarrollo tecnológico global completo superior al Imperio Británico y a todos esos imperios, no tenía que comprarle. Ella sí podía venderle, pero ellos no tenían que venderle a China. Un poco parecido a lo que ocurre hoy, porque es que China está ubicada por debajo de Rusia, está ubicada en una posición en el planeta que una gran parte de China es tan tropical como nosotros, igualito a nosotros. Taiwán es lo mismo que nosotros. Guangdong es Sichuan, todas esas provincias son tropicales y un país que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 32 entidades en su subdivisión político-administrativa. Tiene 24 provincias, 4 administraciones especiales, y entonces está el de Taiwán y el de Hong Kong, que tienen regímenes de vinculación especial con China. Y la isla de Yunnan y todo esto. Y muchos otros territorios, eso es China. Entonces China decidió cerrarse para que no la hostigaran más, y con todo eso Portugal se quedó con Cantón, el Imperio Británico se quedó con Hong Kong, los japoneses se quedaron con Taiwán, porque Taiwán nunca había sido, fue chino, pero por un periodo muy corto. Taiwán siempre fue poblado por los micronesios y los polinesios, pero vinieron los portugueses y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Formosa, porque Formosa quiere decir hermosa, y ellos se la encontraban tan lindo, pero en portugués Formosa es hermosa. Luego la dinastía Qing en 1850 entró y tomó a Taiwán por primera vez, pero los japoneses 30 años después, en el 1800, vinieron y le quitaron a Taiwán. Y los japoneses fueron los que entronizaron en Taiwán hasta el idioma japonés. La mayor parte de los taiwaníes sabe japonés, porque del 1880 hasta 1945 Taiwán fue japonés, y los japoneses impusieron su idioma y todas sus costumbres porque querían japonizar a Taiwán. ¿Y cuándo es que Taiwán pasa a ser chino? Cuando Japón es derrotado por MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es MacArthur quien invita a Chiang Kai-shek del partido Kuomintang, que dirigía China, lo invitó cordialmente a que viniera a Japón a tomar posesión de la soberanía taiwanía o taiwaní o taiwanesa, que viniera a tomar posesión de Taiwán. Entonces fueron los norteamericanos los que le quitaron, derrotando a Japón, a Taiwán, y entonces llamaron a Chiang Kai-shek a que viniera a tomar posesión de Taiwán en 1945. Pero como ya había empezado en 1933 la guerra de liberación a cargo de Mao Zedong o Mao Zedong, entonces al ser derrotado Japón, ya
ellos avanzaron demasiado porque también a Mao Zedong le tocó participar en la guerra contra los japoneses para sacarlos del territorio continental de China, de Manchuria y de todas estas provincias del norte de China. Y entonces resulta que fueron los norteamericanos que le entregaron Taiwán a China en 1945, pero luego Mao Zedong triunfa en China en 1949 y el régimen de Chiang Kai-shek sale huyendo de China continental y se refugia en la islita que 4 años atrás ellos habían tomado, de la cual habían tomado su soberanía. Y entonces esa islita que habían tomado en 1945 de manos de los norteamericanos, esa islita le sirve entonces a China para colocar allí lo que ellos llamaban el gobierno legítimo de China. Y eso se mantuvo, eso que parecía un absurdo, sin embargo se mantuvo de 1945, diciéndose el gobierno de China en Taiwán, se mantuvo hasta 1979, cuando ya Carter, el presidente Jimmy Carter, por fin formaliza la apertura de las relaciones entre China y Estados Unidos, y entonces Estados Unidos, acompañado de todas las naciones del llamado mundo libre, en 1979 sacan a Taiwán de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales, porque en verdad era una ridiculez decir que China era Taiwán. Entonces, Taiwán es y seguirá siendo parte de China, y eso no hay ninguna forma de revertirlo por el poderío chino. Sin embargo, todas esas colonias fueron lo que hicieron de el mundo occidental, en penetrando los territorios de la inmensa China, fue lo que provocó en 1881-82 que China se cerrara al mundo y empezó a involucionar. Y entonces las guerras intestinas provocaron que cuando llega Mao Zedong, 1949, China había perdido el liderazgo mundial que siempre tuvo como la nación más avanzada del mundo, que siempre lo fue. Y ahora el fenómeno que está dándose en China nos parece extraño, pero no debería parecernos, porque China lo que está es volviendo a ser lo que siempre fue en la historia. La historia desde que empezó hasta 1850 la dirigió China, la nación más poderosa del mundo. Dejó de serlo de 1850 hasta el presente, y ya ahora retoma lo que siempre fue. Y nadie lo va a detener, porque ¿qué es lo que se ha demostrado en China? Que no es el sector privado el que desarrolla los pueblos. No, el sector privado hace dinero mientras los pueblos se desarrollan, buscando lucro. Por eso es que aquí en República Dominicana nos está tomando tanto tiempo desarrollarnos, y es porque los gobiernos han malinterpretado el capitalismo y la economía de mercado. Hay que respetar la economía de mercado y proteger la iniciativa privada, pero quien desarrolla los pueblos son sus gobiernos, que son los garantes del desarrollo y de que cada ciudadano tenga un empleo. No es el sector privado que tiene que proveerle empleo a la ciudadanía, es que el ministro del empleo, que así debería llamarse el Ministerio de Trabajo, ese ministerio debería estar en combinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio del MESID, dándole seguimiento a cada ciudadano, hombre y mujer, que esté educándose,
para mandarle una carta cuando se va a graduar. Usted va a trabajar en tal sitio. Le ofrecemos trabajar aquí, allá. Eso me pasó a mí en China. En 1999, el Senado de la República Dominicana fue invitado, y se lo agradecemos, por el gobierno de China Popular. Llegamos a Beijing, allí estuvimos 2 días. Al tercer día en la noche llegamos a un gran hotel llamado Presidente Mao en Shanghái, como de 40 pisos. El día siguiente, que era domingo, teníamos actividades, pero en la tarde, en el Teatro de la Ópera China. Teníamos la mañana libre, entonces yo bajé a las 9 y encuentro que en un enorme ascensor, muy bello, habían 2 niñas con unos guantecitos, unas niñas parecían hijas de uno de 17 y 18 años, limpiando los pasamanos, limpiando las paredes, que estuvieran siempre brillantes y con unos aerosoles para que el ambiente fuera muy agradable. Y yo las oí hablando inglés, entonces yo le hablé también en inglés. Le dije, ¿y qué hacen 2 niñas tan bonitas en un ascensor automático? Porque aquí no hay empleo para ustedes. Y ellas se ríen. Si a usted le molesta 2 niñas finas, bien educadas, que estamos tratando de que el ascensor esté más limpio todavía y sonreírle, ¿a usted no le gusta eso? Digo, ay, mi hija, me ha destruido. Entonces, digo, yo pensé, este puño caribeño bruto, sin delicadeza, he ofendido está. Entonces dice ella, cuando yo me voy, me dice, mire señor, ¿usted sabe que es que en China los jóvenes no buscamos empleo? Digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque a mí me llegó una carta, fue a mi casa del Ministerio del Empleo, diciéndome que yo iba a venir a trabajar en este ascensor y que tenía que darle las más finas atenciones a ustedes. Oigan, ¿cómo es? Por eso ese es el triunfo de ese país, que en vez de sentirnos que es un maldito chino, que están en todo, en vez de sentirnos así, deberíamos entonces estudiar por qué han logrado eso. Lo han logrado porque en 1973 Deng Xiaoping, el líder que sustituyó a todos estos otros líderes, dijo, una nación, 2 sistemas. China, el Partido Comunista va a dirigir a China, pero la economía de mercado va a predominar en China para aprovechar todas las iniciativas. Pero además China va a ahorrar el 50% de todo lo que produzca, por más pobre que sea, porque China sabe que la riqueza viene de la pobreza. Y si la pobreza no quiere ser rica, nunca habrá riqueza. Oigan lo que estoy diciendo. China sabe que la riqueza viene de la pobreza. Y si la pobreza no se dispone a ser rica, no habrá riqueza. Entonces vamos a ahorrar el 50%, pase lo que pase y por pobres que seamos. Usted abre ahora la página de mayor información y de información más actualizada, que es la página de la CIA. Ábralo en su teléfono celular. Marque ahí CIA, CIA, Fatbook, F-A-T, Fatbook, B-O-O-K. China, ponga ahí. Y le va a salir la página en la CIA informando en una información que tiene 14 días de haber sido actualizada. Y ahí dice que China ahorra todavía el 44% de lo que produce cada año. El 44%, Estados Unidos ahorra el 18%. Nosotros di que el 21%, mentira eso. Pero, entonces, ¿cómo no va a estar como está? Planificaron, pero nosotros no planificamos. Pero ahora, en esto de la rotura de la cadena de suministro, hemos hecho este programa para que el país se eduque. ¿Por qué los precios están subiendo tanto? La otra pregunta, ¿cuándo dejarán de subir? ¿A qué podemos atenernos ahora?
¿Es el gobierno el culpable de esto, subida de precios? ¿Es que el PRM trajo esos precios altos? A todas esas cosas hay que contestarle para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que, como explicamos bien que cómo se rompió el suministro, la cadena de suministro, ahora que se reactivan las economías, las demandas están siendo 2 y 3 y 4 veces más alto que la capacidad de producción de muchas industrias, que muchas habían hasta cerrado o cerrado en un 30, un 40%, pero eso está pasando en el mundo entero. Entonces, esas empresas dicen, bueno, tengo que pagar horas extra a mis trabajadores para que puedan acelerar, porque es que lo que me están pidiendo es 3 veces lo que yo puedo producir. Pero eso mismo está pasando en las líneas de transportadoras, en las líneas marítimas, que tenían sus barcos en reparación o los tenían allí o perdiendo billones de dólares. Y de repente, entonces sí, solo podemos hacer eso. Yo te voy a leer para cerrar aquí un resumen de lo que está pasando en el mundo. Tu empresa no es la única. Tampoco es un problema regional. Según un estudio publicado este año, a 400 ejecutivos de la cadena de suministro y logística, 40% señaló que la imagen de la empresa ha sido dañada al incumplir con los tiempos o costos debido a la disrupción de la cadena de suministro. Oigan esto, Entonces, hacen un listado: disrupciones destacadas de los últimos meses. Vamos a verla. Con la reactivación de las empresas en la industria automotriz y directo al consumidor en América Latina, desde el segundo semestre del 2020, los proveedores al otro lado del mundo tienen una sobredemanda de hasta 140% en comparación a su capacidad de producción. Esto afecta a los tiempos de entrega de los importadores. Segundo, relacionado al punto anterior, los puertos en América Latina y Europa están operando a 100% de su capacidad o más. Algunos no tienen contenedores vacíos disponibles y otros presentan más de 40 buques con miles de contenedores en fila para ser descargados. Tercero, el buque Ever Given bloqueó el tránsito en el canal de Suez durante 6 días. Esta ruta es la más rápida desde el Mediterráneo hacia Europa y Asia. Maneja el 12% del flujo del comercio global. Se estiman cerca de 400 embarcaciones afectadas que se traducen en billones de dólares en pérdidas. Cuarto, el costo de trasladar mercancías desde Asia hacia Latinoamérica aumentó muy por encima de un 400% en menos de un año. Más de 400% en menos de un año. Rutas que valían $1,700 por contenedor subieron a $9,000 y $12,000 por contenedor. Ejemplo de empresas afectadas: IKEA comenzó sus operaciones en México en medio de la pandemia. Según Malcolm Price, hoy en día tienen hasta 3,000 contenedores, 100,000 metros cúbicos en total, atascados en puertos en tránsito, afectando sus tiempos de entrega a clientes finales en el país. Prácticamente tienen un almacén en el mar distribuido en múltiples barcos. Oiga esto. El desabasto en la producción de chips de silicon para automóviles y electrónicos en general ha causado
un desequilibrio significativo entre la oferta y demanda de ese material, por lo que empresas como Sony, Apple y Microsoft no pueden producir nuevos productos. Andrew Rees, CEO quiere decir Chief, el jefe de la empresa, para decirlo así, de la empresa de zapatos Cross, comentó que la empresa está muy lejos de cumplir con la satisfacción de sus clientes, no por falta de producción, sino por la incapacidad de transportar la carga desde China a los distintos puertos en Estados Unidos. Oiga, tendencia de un futuro cercano. Relaciones sólidas con proveedores. Nuestros invitados al webinar, cómo prevenir y actuar en respuesta a las demoras de carga, destacaron que los socios comerciales con un buen servicio logístico o de producción durante la pandemia son los que se convertirán en fuertes aliados de sus clientes. La flexibilidad de alternativas y resiliencia ante imprevistos abrirá contratos de largo plazo y negociaciones amigables para ambas partes. Transformación digital. Como mencionamos en otro de nuestros artículos, la adopción de tecnologías en los procesos se aceleró como respuesta a la contingencia. Principalmente veremos automatización de procesos, inteligencia artificial y machine learning, aprendizajes de la máquina, para mejorar la visibilidad y empoderar a los equipos de logística con información en tiempo real. Nuevos procesos. Relacionado con el punto anterior, la generación que está entrando al campo laboral aprovecha sus experiencias con las tecnologías para proponer nuevas maneras de realizar los procesos de logística dentro de la empresa. ¿Qué queremos decir? Probablemente ningún programa que hayamos hecho tendrá tanta importancia como este, porque aquí hemos convocado, hemos invitado personas que a lo mejor no son expertos, porque nadie es experto en crisis, pero que quieren hablar de qué está pasando en sus distintas áreas de actividad económica en torno a la rotura de esta red de la cadena natural de la sincronización que tiene que existir para que se produzca en el campo, en la minería, en la pesca, en el centro corporativo, de ahí se transporte, vaya a los centros de distribución y los centros de distribución por fin satisfagan la demanda del cliente, sea por la telecompra, por la compra a distancia, por la compra por internet, ya sea por el delivery, o sea transportándose el cliente a comprar en el almacén o en el negocio o en la pulpería. Todo ha sido afectado. Y por eso es que Los Sabios en la Z se mantiene como un programa siempre al día, atendiendo a las demandas de explicaciones y educativas del pueblo dominicano para comprender mejor las condiciones en que vive. Y esto lo hacemos gracias a una empresa que comprende el valor que tiene la información actualizada, como es la Z101 a través de su presidente, Bienvenido Rodríguez, y estamos transmitiendo desde el estudio Willy Rodríguez, a quien nunca vamos a olvidar en este trabajo que tanto nos encanta de estar en contacto siempre con el pueblo. Vamos a una pausa y al retorno tenemos ya parte de nuestros invitados que irán llegando para exponerles a ustedes, para intentar explicar qué es lo que ocurre con estas alzas de precio, que el gobierno parece como que a veces se duerme, y en verdad el gobierno, ante los precios que no puede influenciar, como ha manejado bien los precios agropecuarios, porque en eso sí tiene incidencia,
están aquí en su territorio, puede ayudar con la siembra, con el financiamiento y todo esto. Puede con las ventas de Inespre, con todo esto puede ayudar. Pero ante esos precios que se han disparado a nivel internacional y que las amas de casa pegan el grito al cielo, ¿qué es lo que cabe ahí? Si tú no puedes mejorar esos precios, ayudar a bajarlo, por lo menos explícalo. Y explícalo a tiempo. Explícalo antes que otro malintencionado venga a querer decir que tú no eres eficiente, que el PLD sí lo era, que esto sí lo eran. Esa pandilla de encausados en los tribunales, ¿qué diablo eficiente van a ser? Pero los gobiernos, a veces cuando son nuevos, tienen funcionarios que si son boniticos, los tienen los ojos azules, ellos creen que por eso ya las cosas se explican solas. Si usted no lo hace, entonces el malsano, el que tiene las malas intenciones, lo va a hacer. Entonces los funcionarios no deben salir de un programa y montar programas. Esto requería que en vez de estar anunciando obras y obras que tienen a uno harto con los mismos anuncios, gastando el dinero del presupuesto, anunciando obras 3 millones de veces al día, monten programas útiles para explicar estas cosas, para que la gente participe con llamadas. Monten también programas para que asistan a la gente donde están vendiendo más razonablemente. No, en vez de ir aquí, vayan allí y mencionen los negocios y los supermercados por su nombre, como se hace en Puerto Rico. El país puede, Proconsumidor tiene en Puerto Rico su escuela de cómo debe manejarse Proconsumidor aquí. El de allá se llama DACO, Departamento de Asuntos del Consumidor. Ellos allí no controlan precios, pero sugieren precios, porque hacen siempre el estudio de mercado para cada bien. Con los combustibles también, ellos no controlan, aquí se controla, allá no lo controlan, y ya es $1.20 más barata la gasolina y el gasoil también. Deberíamos pensar aquí en no controlar esos precios. ¿Por qué? Porque allí el DACO, el Departamento del Consumidor, dice, la gasolina tal y tal y tal, la gasolina debe venderse a tanto, el gasoil a tanto y esto a tanto. Ya la gente desde que sabe un precio no va a pagar otro. Y dice cuáles son las calidades. Y entonces están metidas en esos centros para que se cumpla con las calidades. Entonces eso es servirle a un país. Eso es trabajar en una economía de mercado. Usted no puede dictar los precios, pero puede hacer para que la gente se defienda. Bueno, señores, quiero terminar. Estuve en San Ignacio de Sabaneta, en nuestras actividades políticas, gracias a todos los organizadores, magníficos eventos, pero unos compañeros nos llamaron aparte y nos dijeron, miren, aunque nosotros estamos en el campo, ¿usted puede tomar nuestras ideas? Sí. Usted es un hombre que ha andado al mundo muchas veces, ¿verdad? Usted sabe que en París hay agua concho. Yo digo, ¿y qué es eso? O que allá se conchen las aguas también, porque allá hay botes rápidos, ferry que están en el río Sena, para arriba y para abajo, transportando. Es un transporte, una forma de transportar. Pero en Sydney, Australia, hay como 1000 formas de transporte. Pero si nos ponemos a mencionar los países que usan sus aguas litorales, sus ríos, sus lagos, en Ginebra, usted sabe los medios de transporte, el lago de Ginebra, cómo lo usan para ir de un lado al otro. Y ahora que la zona metropolitana de Santo Domingo ha crecido tanto y que tiene agua en el Osama, agua
en el norte, en el Isabela, agua en Jaina y agua en el mar, por los 4 costados. Cuando esos tapones se vuelven imposibles, pero ¿por qué no se toma entonces en Villa Duarte un bote rápido y en un ratito están en la feria? Parece que se nos olvidó, dígalo por los medios de comunicación. Oiga, y me he puesto a estudiar el asunto. Y ahora las autoridades tienen que escucharnos y ordenar un estudio, ojalá lo hagan de inmediato, el Ministerio de Transporte, los ayuntamientos, para ver la forma como se pueden adecuar, cómo usted puede bajar fácilmente, con seguridad y todo, a tomar esos botes. Compañías que tal vez las mismas ayuntamientos puedan invertir en un capital semilla para que la gente vea que es posible y después vengan entonces empresas a hacerlo. Oye, usted sabe que si yo no puedo cruzar de por ahí de Arroyo Hondo, que hay lugares ahí imposibles pero yo puedo cruzar un bote rápido, coge de ahí y da la vuelta, Isabela, coge y cuando usted viene a ver, pero hasta por turismo que la gente lo haga, hasta por placer, hasta por innovación. Es otra vía de comunicación que no estamos usando y que deberíamos usar. Cuando esos puentes se ponen que no se pueden cruzar, pero usted baja y coge entonces un botecito rápido y del otro lado está una vez por 25 centavos, por $1, digo, por 20 pesos, por 10 pesos, como sea. Estamos dejando de usar la vía marítima, la vía fluvial de transporte. Vamos a avisarnos en esto. Y muchas gracias a los compañeros de San Ignacio de Sabaneta por haber recordado en nosotros ese utilísimo medio de transporte. Vamos a la pausa y continuaremos aquí con nuestros expertos en el tema de la cadena de suministro rota en estos tiempos que está causando grandes perturbaciones a la economía.